¿Qué tal, hermanos y amigos? Bendiciones, bienvenidos a este espacio Fe y Razón, donde como siempre compartimos temas para analizar junto con ustedes en el ámbito científico, en el ámbito tecnológico, en el ámbito histórico, social y cultural, pero siempre fundamentándonos en la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy queremos compartir el análisis de una entrevista que fue para nosotros algo magnífico, extraordinario. Nosotros que estábamos escuchando la entrevista en el programa más importante, pudiéramos decir, en la actualidad de panel político, cultural y de todo tipo de temas que se tratan allí, lo cual es el programa de Esto No Es Radio, de la plataforma de Alofoque Network y también de la emisora Alofoque FM 99.3 en República Dominicana, y también en la plataforma tanto de Instagram, YouTube y Twitter, Esto No Es Radio, que se ha posicionado como uno de los mejores programas de panel, no solo de República Dominicana, pudiéramos decir sin temor a equivocarnos, de Latinoamérica. Y esta entrevista que realizó el equipo de profesionales que allí pues comulgan en el periodismo, se trató sobre una persona que llena la República Dominicana de orgullo y que es una joven mujer científica que labora en la NASA, en ese centro de investigación aeroespacial, en ese centro donde se tiene regularmente una mística para aquellos que no hemos tenido la suerte de estar en ese lugar, pero que es un bastión, es un símbolo de lo que es el mundo científico. Y nos referimos a la científica e ingeniera computacional Scarlyn Hernández, de República Dominicana, una joven mujer que llena de orgullo a todos los dominicanos. Y en la plataforma de Esto No Es Radio se le realizó una entrevista como muy pocas en República Dominicana, como hace mucho tiempo nosotros no escuchamos una entrevista que se le haya hecho a una persona, a nuestro humilde entender y punto de vista, tan interesante como esta joven científica dominicana. Y vamos a analizar dos fragmentos de la entrevista, dos breves fragmentos que para nuestra plataforma Fe y Razón 34 nos resultó interesante compartir. Y es la que tiene que ver con dos preguntas magistrales que se le hizo a la joven científica de parte de Manuel Tolentino y también de parte de Joni Estrella, aunque todo el equipo manejó de manera magistral pues la entrevista, tanto Ariel Santana como Gaby de Sangles como el gurú Ernesto, pues no hubo desperdicio en todo lo que allí compartieron, pero quisimos tomar dos puntos, dos fragmentos de la entrevista, donde a ella se le preguntó si ella era una creyente. Y se va a tratar precisamente el tema de este programa, la ciencia y la fe. Si los científicos están divorciados de la fe, de manera absoluta. Cuando retornemos después de esta primera pausa, vamos a ver qué dijo Scarlyn Hernández, una joven científica en el área de la ingeniería computacional, ingeniera computacional, que trabaja en la NASA recolectando información de la observación de los telescopios, de los satélites que están
observando, analizando y procesando toda la información del universo profundo luego de la era oscura. Ya retornamos, hermanos y amigos. Hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34, darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hola, hermanos y amigos. Bien, aquí estamos de regreso en su espacio Fe y Razón 34, en nuestra plataforma de YouTube. Y vamos a compartir el tema de que si la ciencia y la fe están divorciados, tras las declaraciones de una joven ingeniera computacional que trabaja en la NASA, un orgullo dominicano, sobre su creencia, y que si hay una armonía entre si ella es creyente, ella siendo una científica que trabaja, vuelvo y repito, en el Centro Aeroespacial de la NASA de los Estados Unidos. Vamos a ver el fragmento para ir analizándolo tras la pregunta que le hizo primeramente Manuel Tolentino. Ella también le responde una pregunta a Pedro Manuel Casals, quien también es extraordinario entrevistador y profesional para desarrollar temas en cuanto a su formación académica. Vamos a compartirla y vamos a ir analizando estos breves fragmentos. Vamos a escuchar. O sea, ¿en qué universidad estudiaste? En Capital Technology University, una universidad que está como a 5 minutos de la NASA en Maryland. ¿Hiciste primero un minor en ingeniería y luego la especialidad en ingeniería aeroespacial? No, un bachelor's en ingeniería de computadoras, porque yo tenía una idea para computadoras y por eso decidí ir para la ingeniería de computadoras para aprender cómo se construyen, cosas así. Y después que hice la pasantía en la NASA, me enamoré de la ingeniería aeroespacial. Wow. En esta búsqueda, escúchame, Gaby, en esta búsqueda tiene la libertad de responder un poco a veces chocante. En esta búsqueda de encuentros a través del universo, ¿cómo es la creencia de Dios en ti? Personalmente yo creo firmemente en Dios, que hay un creador, un poder más grande que la humanidad. Pero sí, vamos a... creo que van a haber algunas religiones que no van a saber qué hacer cuando salgan los descubrimientos. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Tal vez vamos a encontrar cosas que no sabíamos que existían. Así que vamos a ver qué Es pasa. muy interesante. Miren cómo, luego de que ella da brevemente su background académico, tras la pregunta que le hizo Pedro Casals sobre dónde se graduó, ella estaba a 5 minutos de la NASA, y ella, que se especializa en la ingeniería computacional, luego que va a la NASA a hacer su pasantía, se enamora de la ingeniería aeroespacial. Ella muestra su pasión en esa área y bueno, decide aventurarse, como pudiéramos decir nosotros, a formar parte de el equipo de trabajo de la NASA en esa parte científica, en esa área de expertise que tiene que ver tanto con la recolección de información computacional y también cómo las ciencias computacionales van desarrollando
todas estas altas tecnologías, también ella muestra pasión por la observación del universo. Y Manuel Tolentino continúa preguntándole algo que a muchas personas pues no les gusta preguntar. Manuel Tolentino hace la pregunta reconociendo que para muchos es muy difícil entender la armonía para que una persona de ciencia pues pueda manifestar su creencia, si la tiene. Y Tolentino le dice, tú que estás en el área de la ciencia, tú que eres una joven, o sea, estoy interpretando lo que Tolentino, ¿verdad?, pudo haber tenido para motivar esta pregunta. Tú que eres una joven en el campo de la investigación de los fenómenos cosmológicos, el universo, que eso es mucho, ¿eh? ¿Cómo está tu creencia en Dios? Y ella dice sin miedo, categóricamente, que ella cree en Dios, que ella cree en un ser superior, que ella básicamente tiene esa fe, esa creencia, y que no choca con su trabajo, con su preparación académica, con su campo, con su área de expertise, que es la ingeniería computacional y también la ingeniería aeroespacial para trabajar en la NASA. Algo muy interesante, algo que, bueno, pocas personas en el mundo de la ciencia pues no hablan mucho de estos temas, porque regularmente se entiende que no vale la pena preguntarle sobre la creencia a un científico. Sin embargo, la historia nos ha mostrado que los científicos que tienen su fe, que creen en Dios, que entienden que hay un ser superior, creador de todas las cosas, no tienen miedo de hablar. Han hablado abiertamente cuando son científicos, en la mayoría de los casos, comprometidos con la cosmovisión cristiana. Porque la cosmovisión cristiana es una cosmovisión de vida que nos motiva, que nos alienta a hablar de Dios, a hablar sin miedo, a decir lo que creemos, a través del mensaje de Jesucristo, a través de esas cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y aquí estamos viendo una científica joven dominicana, un orgullo dominicano, hablar sin tapujos, ni tabúes, ni miedo sobre estas cuestiones. Una pregunta magistral de el periodista y comunicador Manuel Tolentino, porque él entendía que era importante tocar esta parte en entender la vida de un científico y más de una joven mujer dominicana. Vamos a ver el otro fragmento, vamos a poner el otro fragmento donde más adelante en el desarrollo de la entrevista, y es bueno que los amigos y hermanos que siguen este espacio pues vayan a Esto No Es Radio en YouTube, busquen Esto No Es Radio y busquen esa entrevista, que vale profundamente la pena poderla analizar, poderla escuchar, como una joven, pues viniendo de abajo, hija de una madre que la sacó adelante ella sola trabajando, logró escalar a un nivel dentro del mundo de la ciencia que muchos quieren llegar, y que es un ejemplo para otros que con dedicación y esfuerzo y con mucho trabajo de estudio pues también lo pueden lograr, no importa del país que sean. Es una entrevista súper motivadora. Por eso yo recomiendo que vayan a la plataforma de Esto No Es Radio y la vean completa. Aquí solamente vamos a ver estos dos fragmenticos para poder hacer el análisis nosotros como plataforma cristiana y mostrar de que es una completa falsedad de aquellos que dicen que la ciencia y la fe no van de la mano, tratando de establecer una guerra inexistente entre la fe, la esperanza
de un ser trascendental que creó todas las cosas y la ciencia. Vamos a escuchar este otro fragmento de la científica, ingeniera computacional y aeroespacial, Scarlyn Hernández. Ellos van a decir eso. Scarlyn, tú hablabas de la religión y de que si cuando se descubran ciertas cosas, algunas religiones tendrán que replantearse. Con todo este conocimiento, ¿llegaste a dudar de la existencia de Dios? No. Nunca. No, nunca. En mi vida he pasado por muchas cosas y yo sé que Dios ha estado ahí conmigo. Y lo siento dentro de mí y afuera. Miren cómo esta joven científica, tras una pregunta magistral de Joni Estrella también, o sea, Joni sacó la parte emotiva, la parte fuerte, viniendo con la línea de la pregunta de Manuel Tolentino, que también fue magistral. O sea, fue una pregunta que ellos hicieron y que aparentemente ellos son tan buenos profesionales que se combinaron para expandir ese sentimiento, ese sentir de una científica con su fe. Y ahí ella da la identidad de su fe. Y dice categóricamente algo que incluso muchos cristianos tienen miedo de decir al día de hoy. Ella dice, no, yo nunca he dudado de la existencia de Dios. Y luego utiliza un término que en el mundo materialista y cientificista tratan de rechazar, no les gusta escuchar. Ella dice, yo sé que Dios existe. Ella ni siquiera utilizó términos ambiguos como, bueno, quizás, o yo creo a medias, o creo que tengo cierto grado de certeza, o porcentualmente tengo un 51% y un 49%. O sea, ella no habló así. Ella fue categórica en darle la respuesta a la magistral pregunta que le hizo Joni Estrella, de que ella no ha tenido dudas de la existencia de Dios. Y que ella sabe, no que ella cree a medias, no, que ella sabe que Dios existe. Recordando la referencia y la reflexión del apóstol Pablo, cuando dice, hablando de la fe, que la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Certeza es que estamos plenamente seguros de que Dios existe, de que nuestro razonamiento nos lleva a entender la existencia de Dios, de ese ser trascendental que creó todas las cosas. Y la convicción de lo que no se ve es que a pesar de que no lo vemos, lo sentimos, tenemos esa certeza en nosotros, que incluso en las neurociencias se ha determinado de que todo ser humano es un ser religioso. ¿Por qué? Porque siempre tiene ese sentido de trascendencia, ese sentido de que hay algo superior, y eso viene por interacciones neuronales, por información genética. Eso lo dio el Creador mismo para que nosotros siempre sintamos que Él está presente, que Él existe. Independientemente de que en la cosmovisión cristiana explicamos el por qué nosotros nos apartamos del Dios creador, que ya eso es otro tema. Y esta joven científica dice que ella ha vivido mucho, que ella lo ha sentido, que es algo indescriptible, pudiéramos decir que ella pensaría así, que ella ha tenido experiencias que mantienen esa firmeza de que Dios existe. Vamos a escuchar la parte del fragmento que continúa. Y para mí es un poder más grande que lo que nosotros podemos imaginar. ¿Sentiste esa mi opinión. disputa de la ciencia y la creencia de Dios? Sí, hay mucha división que es interesante porque siempre estaban juntas las dos cosas. No podía existir una sin la otra. Miren cómo Joni Estrella, escuchándola a ella, le pregunta, ¿tú sentiste esa división, esa disputa entre la ciencia y la fe? Y ella, antes de esta pregunta, le estaba diciendo que ella lo siente porque es un poder. Ella reconoce que es un poder superior. Una científica, ingeniera computacional, bachelor en ingeniería computacional, y luego hace su especialización en ingeniería aeroespacial. O sea, las personas que están observando el universo, los que
nos envían los datos, la información de todo lo que la NASA va captando a través de el mundo universal, del cosmos, de lo que es el universo con sus leyes físicas, sus constantes cosmológicas, con su orden sistémico. Mira cómo esta joven, orgullo dominicano, dice, es que es una fuerza superior, no hay dudas. Y Honey le recuerda si ella ha vivido esa disputa entre la ciencia y la fe. Y ella, esta científica, reconoce que han querido hacer una disputa, que sí, que ya lo sabe prácticamente, lo está diciendo, lo está reconociendo, pero que en el inicio, en la historia de la ciencia, no fue así, porque ella se está refiriendo a la sistematización del método científico, los padres del método científico, los que establecieron a través de la razón y a través de la observación de los fenómenos el cómo estudiar la naturaleza, lo que nos rodea, sin dejar de maravillarse, sin dejar de reconocer al Dios creador de todas las cosas. Y estamos hablando de los padres de la ciencia, hombres que dieron la zapata a todos los científicos al día de hoy. Galileo Galilei, Johannes Kepler, Francis Bacon, Isaac Newton, René Descartes. Lo estamos diciendo no en el orden cronológico, pero estamos mencionando los nombres de hombres importantes del mundo de la ciencia. John Maxwell, Faraday, los que trabajando juntos descubrieron la fuerza del electromagnetismo. Y dicho sea de paso, la historia de Michael Faraday, una historia bellísima, un niño que se crió en la pobreza, un niño que no fue a la escuela porque no tenían recursos para enviarlo, era tartamudo, era como gago, y pasando el tiempo, porque él le gustaba la ciencia, él fue ayudante de John Maxwell, que estaba investigando la fuerza magnética y quería unificar la electricidad con el electromagnetismo, mejor dicho, con el magnetismo, y logran descubrir la fuerza electromagnética gracias a Michael Faraday. Michael Faraday, un niño que ni siquiera pasó por la universidad y era un profundo creyente, un profundo cristiano. Su madre le inculcó la enseñanza de la doctrina de la Biblia. Aprendió a leer, no por la escuela porque lo desecharon. Aprendió a leer gracias a la Biblia, gracias al esfuerzo de su madre, que vivía sola y lo crió. Y un gran hombre de ciencia. Pero podemos seguir mencionando más hombres de ciencia creyentes, como lo es Max Planck, como lo es Niels Bohr. Hay un montón. Y otros que teniendo una cosmovisión de lo trascendental, como Albert Einstein y su deísmo, entendía que había un ser creador de todas las cosas, que no jugaba los dados, pero que no se preocupaba por lo que hicieran o dejaran de hacer los seres humanos, pero era una visión más o menos cercana a la cosmovisión cristiana. Vamos a escuchar el último fragmento de esta emotiva e interesante entrevista realizada por el equipo de Esto No es Radio. Hasta la época oscura, eso lo creó un padre cristiano, católico, que dijo, esto pasó como el Big Bang, después de la época oscura, él fue el que dijo de la teoría del Big Bang. Sí, que es católica, que mucha gente... Que la gente no sabe, es verdad, la gente no sabe que es católica. Es importante dato. Es que católica, excelente, Ariel. Sí, pero yo tengo una amiga que... Seguimos. Sí, todos tenemos un amigo que... Sí, que no puede dividir las dos cosas, que no puede escuchar las dos cosas. Sí. Pero, Bien, aquí Scarlin Hernández estaba de manera reducida, porque era una entrevista haciendo referencia a la historia de la ciencia, a la historia de la teoría que se dijo coloquialmente como Big Bang, o la teoría de la singularidad cósmica,
que fue planteada de forma matemática por el sacerdote belga, que mostró incluso la corrección a Albert Einstein, o lo que Einstein no quería al final reconocer, que era en parte la inflación cósmica del universo. Estamos hablando de Georges Lemaitre, el sacerdote belga Georges Lemaitre, sacerdote católico. Pero ya la parte de la forma en cómo se explica la singularidad, y también la parte de la doctrina católica, bueno, ya eso sería otro tema. Sin embargo, Edwin Hubble, ya de manera observacional, demostró la expansión del universo en la manera en cómo las galaxias se iban alejando unas de otras. Y entonces, a través de la observación por el telescopio, observó el corrimiento al rojo. Esto es muy importante, muy importante. Y aquí, la joven científica Scarlett Hernández sostiene, a través de las preguntas que le hicieron sobre este tema, su creencia firme en Dios. Punto número 1, ella lo dijo de manera categórica, que nunca ha dudado de la existencia de Dios y que Dios ha hecho muchas cosas en su vida. Punto número 2, que ella entiende que es el Dios de la Biblia porque ella está reconociendo incluso la proposición que hizo un sacerdote católico. Y por lo tanto, ella está identificándose con el Dios cristiano, el Dios de la Biblia. Para nosotros, este tema es muy importante poderlo analizar brevemente, pidiéndole a los hermanos y a los amigos, recordándole que vayan a la plataforma Esto No Es Radio para que vean la entrevista completa y muchas otras entrevistas que ese magnífico equipo de profesionales pues realiza. Para nosotros, nuevamente ha sido un privilegio poder analizar un tema para ustedes, pidiendo que den sus comentarios también en la caja de comentarios, aquí en nuestro canal de YouTube, Fe y Razón 34, pidiéndoles por favor que compartan el video para que los que les ha interesado esta información, pues también lo puedan compartir con hermanos y familiares, incluso hermanos en la cosmovisión cristiana. También denle like a la manito hacia arriba para que YouTube pues pueda seguir difundiendo nuestro material. También cuando se suscriban le dan a la campanita de notificaciones para que reciban las notificaciones cada vez que hagamos un video. Por mi parte, esto ha sido todo en esta entrega. Como siempre, espero en el Señor Jesucristo volverlos a ver a través de esta plataforma y les deseo como siempre que el Señor les bendiga.